Saludos a todas y a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase, ¿verdad? En esta sesión donde vamos a hablar un poco sobre la traducción dirigida por sintaxis. Y es que ya estamos hablando propiamente del proceso de compilación y es muy necesario que ustedes tengan presente y siempre tomen en cuenta lo que son los tres tipos de análisis fundamentales que se realizan en todo proceso de compilación. Si bien es cierto, el compilador es un tipo de traductor con una particularidad especial, la cual consiste en la generación de un archivo, ¿verdad? Que nosotros conocemos como ejecutable con la extensión .exe, en donde si yo quiero acceder a la funcionalidad que ese código me permite, entonces ya no necesito volver a realizar los tipos de análisis, sino que eso prácticamente ya está empaquetado. Ahora, si en algún momento se necesita realizar algún tipo de cambio en cuanto a la funcionalidad del código, entonces sí tendríamos que editar y volver a compilar, es decir, a realizar todos los análisis que ya conocimos, la mayoría de ellos, para que tenga los cambios que nosotros buscamos ya a nivel de la aplicación ejecutable. Bien, entonces los objetivos de la sesión, vamos a ver lo que es la traducción y vamos a tratar de aprender la traducción dirigida por la sintaxis. Vamos a entender el concepto de reglas semánticas, que esto es pues ya lo que está relacionado con el significado de cada una de las sentencias, con el significado de cada una de las estructuras a nivel del desarrollo de un compilador, desde el diseño hasta el desarrollo de un compilador. Ok. Entonces tenemos este diagrama, ¿verdad? Este mapa conceptual para que nosotros tengamos presente, tengamos claro eh, cómo es que se va a llevar a cabo este proceso y cuáles son los elementos que siempre van a estar interviniendo. Los elementos así hablando en términos generales, aunque sabemos de que van a haber algunos elementos también que si bien es cierto son muy importantes, pero van implícitos en algunas de las acciones, de las actividades que vamos a estar mencionando. Entonces, quizás tomando como idea central o como punto de partida, nosotros sabemos de que vamos a partir de un código fuente. Entonces, ese código fuente, ya hemos hablado que ese código fuente entonces va a estar escrito en un lenguaje de programación de alto nivel, lo cual significa que si está escrito en un lenguaje de programación de alto nivel, entonces eso perfectamente es entendible para el humano. Obviamente con conocimientos especializados en el desarrollo y en todo el contexto de diseño de compiladores, de teoría de la computación y por supuesto de informática. Ahora bien, vamos a partir de ese código fuente y vamos a llegar a un código objeto. Entonces, lo que sucede es que el código objeto, entonces, ya en ese caso, pues está escrito o está traducido, más bien dicho, ¿verdad? Porque ese es el proceso que se realiza. Entonces, ese ya está traducido a un lenguaje de programación de bajo nivel, lo cual significa que si estamos hablando de bajo nivel, podemos hablar de un lenguaje ensamblador y sabemos de que todos los comandos, todas las sentencias, todas las estructuras, entonces se van a convertir a ceros y unos, que es exactamente lo que entiende el microprocesador. Entonces, cuando existe esa traducción, entonces la máquina ya va a tener la capacidad de poder procesar perfectamente todos esos comandos ya obviamente convertidos o traducidos a un sistema el cual puede entender perfectamente. Y entonces luego podemos visualizar nosotros los efectos ya en la pantalla luego de los procesamientos. Ahí podemos hablar, por ejemplo, ya de lo que es el análisis léxico, el análisis sintáctico y el análisis semántico, que son los tres grandes análisis que se realizan en el proceso de compilación. Y siempre lo vamos a estar mencionando porque esto es sumamente importante tenerlo claro y conocer qué es lo que vamos a obtener en cada una de esas fases dentro del proceso de compilación. Ok, entonces si nos vamos al análisis léxico, también en otras bibliografías se conoce como análisis lexicográfico. Entonces, en esta parte se lleva a cabo la obtención de tokens, es decir, cada uno de los componentes léxicos que posteriormente pues vamos a tratar
de estructurar de una forma correcta en la parte del análisis sintáctico. Entonces, eso es lo que hacemos en este análisis léxico. Son todas las reglas que rigen un lenguaje de programación. Entonces, para ello, obviamente, necesitamos antes conocer las gramáticas, porque ahí tengo todo el conjunto de reglas que van a regir un lenguaje. Entonces, ese conjunto de reglas me van a permitir poder generar un lenguaje. Entonces, dentro del proceso de compilación, vamos a necesitar siempre conocer y formar a partir del conjunto de producciones dadas en una gramática un lenguaje, o encontrar un lenguaje generado a partir de un árbol de derivación o un árbol sintáctico, que ya lo vamos a mencionar también aquí en términos generales en este diagrama. Muy bien, entonces una vez obtenidos los tokens o los componentes léxicos, entonces ya ahora tengo los insumos, ya tengo los elementos que me van a servir para comenzar a formar las estructuras sintácticas. Entonces, cuando nosotros hablamos del análisis sintáctico, es todo lo que tiene que ver con el correcto orden, con la correcta escritura y con la correcta estructura de las sentencias. Es decir, va a haber una evaluación rigurosa dependiendo de las reglas del lenguaje, si todo está bien estructurado, si hay un punto y coma, por ejemplo, al final, si así pues lo sugiere el lenguaje, si se están utilizando tipos de datos, si se están utilizando algunas palabras reservadas propias del lenguaje, etc. Entonces, para ello, podemos utilizar o existen algunas técnicas, ¿verdad? Como por ejemplo, ustedes ya conocen lo que es el árbol de derivación, conocido en el contexto de los compiladores como árbol sintáctico, o también se le llama, y de hecho con ese nombre lo vamos a estudiar el día de ahora, como un árbol de análisis sintáctico. Entonces, el objetivo de todo árbol de derivación o un árbol de análisis sintáctico va a ser obtener un producto del árbol, el cual está representado como elementos terminales. Es decir, ahí vamos a tener símbolos, vamos a tener dígitos y vamos a tener a manera de representación letras minúsculas. Ese va a ser el producto del árbol que nosotros obtenemos con esta estructura. Ahora, el objetivo con ese producto del árbol va a ser la construcción de sentencias que dan paso a la ejecución de una tarea o de varias tareas ya a nivel de programación, en donde nosotros perfectamente, luego de un proceso, podemos visualizar lo que es el resultado posterior a un procesamiento que se realizó. Ahora bien, resulta que en esta parte del análisis sintáctico, pues si nosotros ponemos como ejemplo alguno de los compiladores con los que hemos trabajado, por ejemplo, Visual Studio, entonces nosotros sabemos de que dentro del proceso de compilación existe un elemento muy importante que se los he puesto por aquí también, que es la tabla de símbolos. Entonces en esa tabla de símbolos están todas las variables, están todas las funciones, todos los métodos que se utilizan, llámese puede ser algo que me retorne un valor como una función o un procedimiento, ¿verdad? Que es de tipo void. Todas las variables, todos los identificadores, en qué líneas se están declarando y en cuáles de las otras líneas, ¿verdad? De nuestro código se está haciendo lo que es una referencia a esas declaraciones o a esas funciones, a esos métodos en general. Entonces, por eso nosotros podemos visualizar cuando ejecutamos un código que estamos realizando, que estamos desarrollando, podemos ver que luego del proceso de compilación, entonces pueden haber advertencias, los famosos warning, que eso pues en muchos casos no impide que se ejecute mi aplicación, pero cuando hay errores, por ejemplo, que faltó un punto y coma, la mayoría de lenguajes de programación de alto nivel son sumamente sensibles al contexto. Esto significa que hacen una distinción entre mayúsculas y minúsculas. Y bueno, si nos remitimos al código ASCII, sabemos de que si estamos utilizando, por ejemplo, una X mayúscula y luego utilizamos en lugar de esa X mayúscula una X minúscula, sabemos de que no tiene el mismo código ASCII y por lo tanto, a la hora del procesamiento, eso es detectado y luego nos da un error. Con la ayuda de esta tabla de símbolos, entonces perfectamente nos sugiere el compilador
¿A cuál línea nos podemos remitir para encontrar el o los errores que obtenemos luego de los análisis? Eso es el gran elemento que nos sirve y es una gran ventaja que tenemos para tener una referencia, para obtener una idea, una línea, ¿verdad? A dónde ir a buscar los errores. Incluso muchas veces las advertencias también se pueden eliminar modificando ciertos aspectos a nivel de sintaxis. Perfecto. Entonces ahorita hablamos un poco sobre la tabla de símbolos. Ahora, el análisis semántico, que es el tercer análisis que se realiza en el proceso de compilación, entonces eso significa que vamos a estudiar todo el significado de las sentencias dentro del lenguaje, todos aquellos significados, por ejemplo, que palabras clave, que palabras reservadas ya tienen de una forma predeterminada para un compilador donde estemos trabajando o para un lenguaje de programación. Es decir, la gramática ya tiene establecidas algunas cadenas que hoy vamos a conocer como palabras reservadas, las cuales ya van a tener una acción específica a la hora de utilizarlas en el desarrollo de cualquier programa o incluso de un compilador. Perfecto. Entonces la idea es llegar a lo que es el código objeto. Ahora, en los tres tipos de análisis, entonces vamos a tener en cuenta también que existe un gestor de errores. En otras bibliografías se conoce como manejador de errores y la idea es que siempre se nos esté dando como una advertencia, como una notificación de los tipos de errores y cuáles son esos errores que están apareciendo luego de los análisis. Entonces la idea es que al final esa cantidad de errores se reduzca a cero. A lo mejor podría haber algún warning por ahí, pero eso, como les mencionaba, no me va a impedir visualizar lo que es la ejecución final y poder acceder a lo que es el producto de todos estos análisis que hemos estado realizando. Es decir, perfectamente podemos conocer lo que es nuestra aplicación. Hay otra parte muy importante, otro elemento, que es la optimización de código. Y es que se van eliminando muchas inconsistencias, muchas redundancias. Dicho de otra forma, entonces el código va quedando perfectamente limpio, de tal forma que resulte mucho más fácil la traducción, ¿verdad? O el finalizar la traducción a un código objeto. Perfecto, entonces esto ha sido como un pequeño esquema bastante sencillo, pero nos da la pauta, nos da la idea de qué es lo que tengo que tener presente para seguir esto de la traducción dirigida por sintaxis. Ahora bien, propiamente esto de la traducción dirigida por sintaxis, ¿cómo la puedo entender? Va a ser una traducción de lenguajes que es propiamente guiadas por gramáticas independientes o también conocidas como libres de contexto. Entonces, esta traducción dirigida por sintaxis se va a asociar, ¿verdad?, la información a una construcción de lenguaje de programación, proporcionando atributos a los símbolos de la gramática que representa la construcción. ¿Qué significa esto? Vamos a tener atributos que los vamos a tomar en cuenta para poder construir, por ejemplo, un árbol de análisis sintáctico, pero ya no solo voy a tener la etiqueta, por ejemplo, sino que probablemente tengamos valores asociados. Es decir, los valores de esos atributos se calculan mediante reglas semánticas asociadas específicamente a las producciones gramaticales. ¿Cuáles son las producciones gramaticales? Simplemente va a ser el conjunto de reglas que a usted le dan cuando le dan también la definición de una gramática, que si usted lo recuerda, entonces podemos hablar de un cuádruplo que usted conocía como B, T, P, S, en donde B son las variables, es decir, los elementos o símbolos no terminales, la T representa el conjunto de símbolos terminales, la P representa el conjunto de producciones y la S un axioma o símbolo inicial desde donde usted podría comenzar un árbol de análisis sintáctico o derivaciones directas. Ahora, hay dos notaciones para asociar las reglas semánticas con producciones. Están las definiciones dirigidas por sintaxis, pero también los esquemas de traducción. Entonces, veamos en qué consiste esto. ¿Cuáles van a ser
las definiciones dirigidas por sintaxis. ¿Qué es esto de definición dirigida por sintaxis? Simplemente vamos a entender que son especificaciones de alto nivel para producciones. Entonces, van a ocultar muchos detalles de la implantación y no va a ser necesario que se explique explícitamente el orden en que tiene lugar la traducción. Dicho de forma más sencilla, bueno, aquí voy a tomar en cuenta algunos elementos en una definición dirigida por sintaxis. Entonces voy a tener lo que es un atributo sintetizado, voy a tener también lo que es una regla semántica y un árbol de análisis sintáctico con anotaciones, es decir, ya va a tener valores asociados, ya va a tener algunos pesos que me pueden servir. Algo muy importante es tener en cuenta que, por ejemplo, si vamos a trabajar con operaciones aritméticas, existe una precedencia de operadores, que si hablamos de los 4 operadores fundamentales, suma, resta, multiplicación y división, los que tienen más prioridad va a ser la multiplicación y la división y menos prioridad sería la suma y la resta. Eso debemos tenerlo presente para un ejemplo que va a aparecer por ahí. Entonces, un atributo puede representar cualquier cosa, nosotros lo sabemos, pueden ser cadenas, string, números, tipos, probablemente una posición de memoria, una referencia. Entonces, su valor en un nodo del árbol se va a definir mediante una regla semántica asociada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, su valor en un nodo del árbol. Sabemos de que en los nodos generalmente nosotros tenemos las etiquetas, pero aquí vamos a tener un elemento que va a ir acompañando también a esas etiquetas y eh, se va a ir convirtiendo cada elemento que se encuentra en un nodo en algo más complejo. Podemos mencionarlo de atributo sintetizado. Entonces, este se calcula a partir de los valores de los atributos hermanos, ¿verdad? Y del padre de dicho nodo. Siempre tenemos que tener en cuenta alguna terminología de lo que son los árboles, porque eso me sigue sirviendo para entender esto de los árboles de análisis sintáctico. En el caso de la regla semántica, ellas establecen las dependencias entre los atributos que serán representados por un grafo, en este caso específicamente por un árbol. Pero entonces estamos hablando del significado que tienen esos valores, esos atributos o esas palabras que en algún momento tenemos que utilizar para poder elaborar o para poder desarrollar una aplicación, un programa, un compilador, etcétera. Podemos mencionar también el árbol de análisis sintáctico con anotaciones, y esto va a ser un árbol de análisis sintáctico, o si usted lo quiere ver en términos más sencillos, como está acostumbrado a escucharlo, entonces podemos hablar de un árbol de derivación, pero va a mostrar los valores de los atributos en cada nodo, es decir, ya va a tener un elemento más asociado. Ok, veamos entonces un esquema de traducción. Estos esquemas de traducción van a indicar el orden en que se deben evaluar las reglas semánticas, así que algunos detalles de la implantación quedan visibles. Ahora bien, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de un proceso, por ejemplo, entonces podemos tener una cadena de entradas que va a ser una secuencia de símbolos que por lo general usted sabe que esos son esas son representaciones como secuencias de bits, como símbolos, totalmente como elementos terminales, que probablemente han sido también producto de un árbol sintáctico o cadenas ya dadas por el ejercicio u obtenidas a partir de un lenguaje. Y ese lenguaje usted sabe que fue obtenido también a partir de un conjunto de reglas, a partir de un conjunto de producciones. Ok, entonces ahora esa cadena de entrada llega a lo que es el árbol de análisis sintáctico o el árbol de derivación. Entonces simplemente se comienza a estructurar de forma arborescente lo que es esa cadena de entrada. Luego viene un grafo de dependencias que es donde ya prácticamente al árbol de análisis sintáctico comenzamos a establecerle algún tipo de valor y entonces comenzamos a hacer algunas divisiones para conocer cómo es que se van obteniendo los resultados. Ahora bien, luego viene lo que es un orden
de evaluación de las reglas semánticas. Y ahí vamos a esto también de la prioridad o la famosa precedencia, ¿verdad? Como la conocemos en el contexto de la programación. Entonces, ese sería un esquema de traducción. Siempre necesitamos algo que me sirva para procesar, dónde lo voy a procesar, qué es lo que voy a utilizar, un árbol de análisis sintáctico. Cuando ya ese árbol de análisis sintáctico entonces tenga otros elementos, como por ejemplo valores asociados, entonces a eso le voy a conocer como grafo de dependencia y luego vamos a ver de qué forma vamos a evaluar, de qué forma vamos a descomponer, de qué forma vamos a dividir tomando en cuenta, por ejemplo, la regla de precedencia de operadores, entre otras también que se conocen en el contexto de la teoría de la computación, de la teoría de la complejidad y en la teoría de la compilación. Ok, veamos entonces un ejemplo. En la definición dirigida por sintaxis, ¿verdad? De la siguiente figura. Es para un programa, para una calculadora de escritorio. Esta definición asocia un atributo sintetizado con un valor entero llamado val a cada uno de los no terminales E, T y F. Leí literalmente lo que es el ejercicio. Ahora bien, para cada producción, perdón, de E, T y F, que si nosotros nos traemos ya la idea y el concepto de las gramáticas, entonces sabemos de que esos van a ser los elementos que pueden producir o pueden generar algo. Es decir, son las variables, son los elementos no terminales. Perfecto. Entonces, en ese caso, la regla semántica calcula el valor del atributo val para el no terminal del lado izquierdo, a partir de los valores de val de los no terminales del lado derecho. Entonces, puedo tener las configuraciones, por ejemplo, de las diferentes producciones. Saben ustedes que pueden haber varias formas de representar las producciones, pero siempre al lado izquierdo tiene que estar un elemento variable, un elemento no terminal que tenga la facultad de poder producir algo, de poder generar algo. No puedo tener al lado izquierdo un elemento terminal o una hoja, si lo vemos en términos de los árboles. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, estas producciones en donde la n, por ejemplo, está haciendo una representación a un fin de línea, y ya lo vamos a ver por ahí en un árbol también. Entonces, un fin de línea quiere decir que en ese caso podría ser un método print, por ejemplo, donde vamos a estar mostrando lo que es el valor de e, ¿verdad? Lo que contiene, por ejemplo, este elemento, en este caso, de la suma, bueno, puedo tener un E1, ¿verdad? Esta es la producción y perfectamente pues puede existir esa configuración de regla. ¿Cómo lo voy a entender? Bueno, vamos a hacerle, en este caso, le vamos a asociar, vea aquí, un valor a lo que es el elemento no terminal E, estamos asociando un valor y entonces de esta forma puedo hacer una representación de la suma. En el caso de que aquí solo me está generando T, entonces perfectamente puedo asociar algo semántico, es decir, a cada uno de los elementos le vamos a estar asociando otro elemento que me va a estar dando la pauta para saber qué tipo de operación o qué tipo de acción tiene que seguir en el proceso de compilación a la hora de el procesamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, que está generando T1 por F. Entonces agregamos un valor y este es un valor, un significado, en este caso semántico. Y entonces a T1 también le vamos asociando, vea que se va convirtiendo en algo un poco más complejo. Y a la F también le vamos agregando un valor que puede ser algún peso, ¿verdad? U otro elemento que va a ir acompañando a las operaciones. Luego lo tenemos de igual forma aquí en el caso de que la F me esté generando paréntesis EF, entonces E paréntesis, perdón, entonces tenemos aquí la forma en la que le asociamos un valor y también al lado derecho le vamos asociando un valor. Se ve bastante sencillo ahorita que solo prácticamente le vamos agregando semánticamente lo que es, digamos, ese sufijo val. Pero ya vamos a ver
para qué me va sirviendo esa regla semántica. Muy bien, entonces aquí si está generando un dígito, entonces tenemos un dígito que vale X, ¿verdad? O un valor X, ya específico para un dígito. Veamos entonces esto de atributos sintetizados. Son muy utilizados en la práctica. Yo creo que aquí vamos a sentirnos un poco más familiarizados con esta representación. Una definición que se dirige por la sintaxis y que utiliza también este tipo de atributos que les menciono, ¿verdad? Los famosos atributos sintetizados, se denomina también definición con atributos sintetizados. Entonces, siempre se puede anotar un árbol de derivación para cualquier definición con atributos sintetizados, pero también se hace una evaluación de las reglas semánticas para los atributos en cada norma, en cada forma, perdón, ascendente. Entonces, sabemos que tenemos diferentes elementos en los árboles y están, por ejemplo, los nodos, está la raíz, que también es un nodo, están las hojas o elementos terminales, están las ramas, están los caminos, etcétera. Entonces se pueden realizar diferentes tipos de recorrido que pueden venir, por ejemplo, de nodo padre o del nodo raíz hasta el nodo hoja o de forma contraria, pueden ir desde la hoja hasta los padres o hasta la raíz. Entonces veamos un ejemplo. Y esto es lo que les mencionaba de la precedencia de los operadores. Lo leo literal. La definición con atributos sintetizados de la tabla anterior especifica una calculadora de escritorio que lee una línea de entrada que contiene una expresión aritmética que incluye dígitos. Vimos por ahí también los paréntesis, los operadores más y el operador producto, seguida de un carácter de una nueva línea, ¿verdad? O un fin de línea, como yo se los mencionaba, e imprime el valor de la expresión. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la expresión 3 por 5 más 4, seguida de una nueva línea, el programa va a imprimir el valor de 19. ¿Por qué? Porque si comenzamos a hacer un análisis de precedencia de operadores, encuentra o tiene más prioridad lo que es el producto. Entonces 3 por 5 y luego el que tiene menor prioridad de estos dos es la suma, le suma 4 y entonces obtengo 19. Entonces en la siguiente figura vamos a mostrar un árbol de derivación o un árbol de análisis sintáctico con anotaciones específicamente para esta entrada. 3 por 5 más 4 y aquí tenemos el fin de línea o la representación de una nueva línea. El resultado que se imprime en la raíz del árbol es el valor de E, punto val. Ya vamos a ver qué es ese famoso punto val, que es el primer hijo de la raíz. Veamos entonces. Vean, aquí tengo la tabla que les mostré anteriormente. Tenemos el dígito. Pero ahora bien, nos dice que cuando estamos utilizando atributos sintetizados, entonces vamos a partir, ¿verdad? O vamos a llegar, más bien dicho, hasta lo que es la raíz. Entonces, en la raíz, como bien nos decía aquí la teoría, se imprime la raíz, en la raíz del árbol, ¿verdad? El resultado. Entonces, el resultado de esta expresión es 19. Aquí lo tenemos. Entonces, el 19. Aquí lo tenemos. Y aquí llevamos, vea, una definición. Si estamos hablando aquí de definiciones, estamos utilizando siempre el punto val de value, ¿verdad? O de valor. Y estamos utilizando también el operador de asignación para asignarle. Si nosotros tomáramos como una variable, por ejemplo, la parte izquierda de la expresión. Ok, entonces tenemos aquí el 19. Entonces, después del 19, bueno, me dijeron que tenía que haber un fin de línea y lo estoy representando con la letra N. Perfecto. Pero ahora, ¿cómo es que obtuve este 19? Ok, ese valor 19 fue el producto de la suma de 15 más 4. Este 15 todavía lo puedo seguir descomponiendo. Veamos, este 15 fue el producto de la multiplicación de 3 por 5. Aquí está. Sin embargo, el 4 ya no lo puedo dividir, ya no lo puedo descomponer, entonces me lo llevo, ¿verdad? Utilizando, lo llevo aquí como arrastrándolo hasta quedarme en un nivel porque de ahí no puedo sacar ninguna producción, ya que si estamos hablando de un dígito,
Entonces estamos hablando de un elemento terminal, por lo tanto ya no tiene ningún tipo de descendencia. A diferencia de este 15, que perfectamente, si nosotros tomamos la expresión anterior, que es 3 por 5 más 4, entonces este 15 salió de la multiplicación aquí. Y luego le sumamos el 4 y alcanzamos el 19. Este 5 tampoco, ya no lo puedo descomponer. También el 3, así que me lo traigo aquí, el 3, y al final llegamos a que cada uno de los elementos terminales son dígitos, ¿vean? Un dígito, un dígito y un dígito. Entonces tenemos ahí un valor léxico, ¿verdad? Que estamos obteniendo y ya utilizamos un árbol de análisis sintáctico, un árbol de derivación para, por ejemplo, representar una expresión. Y así podrían aparecer muchas operaciones, incluso podrían haber otro tipo de operadores, ¿verdad? Paréntesis, por ejemplo, y perfectamente se podrían ir formando estos árboles de análisis sintáctico para ver o para descomponer, más bien dicho, el resultado y cuáles fueron los pasos para llegar hasta él. Ok, entonces, hablando un poco sobre el análisis sintáctico. Si ya hablamos del analizador sintáctico, entonces él tiene su tarea, la cual va a ser determinar la estructura sintáctica de un programa a partir de los tokens, como lo mencionábamos al inicio del video. Entonces, ya sea de manera implícita o explícita. Entonces, luego se puede construir un árbol de análisis gramatical o análisis sintáctico o árbol de derivación, como usted lo quiera ver, que represente esta estructura. Entonces vamos a tener siempre un texto de entrada, una cadena de entrada. Como bien ustedes tenían, por ejemplo, fragmentos de código, incluso podrían ser que los van a someter a este proceso de análisis léxico y entonces van a obtener tokens que van a ser sometidos al analizador sintáctico. Entonces, aquí luego podemos generar lo que es un árbol sintáctico o un árbol gramatical, que también es conocido como tal, ¿verdad? Como un árbol gramatical. Entonces aquí, después de procesar los tokens, entonces el analizador sintáctico puede comunicarse con el analizador léxico para que le envíe más tokens y poder generar un tipo de bucle aquí. Ahora bien, tanto el analizador léxico como el analizador sintáctico va a estar en una constante relación, en una constante comunicación con la tabla de símbolos, ya que ahí están las líneas donde se definen las variables y donde se están utilizando. Ahí están las famosas llamadas referencias. Entonces ahí es donde se van a ir almacenando y es la estructura que nos puede servir para poder acceder a las variables, a los métodos, etc. Ahora bien, si nosotros nos estamos preguntando, ok, pero puntualmente, ¿cuál es la funcionalidad del analizador sintáctico? Bueno, lo que sucede es que la secuencia de tokens ocurre durante la sucesión de llamadas a procedimientos del analizador léxico. Entonces, en un compilador de múltiples pasadas o utilizando, por ejemplo, el principio de recursividad, se hace muy necesario generar un árbol sintáctico para transferir y completar información entre distintas fases. Resulta que esta estructura de un árbol es muy útil para conocer una estructura correcta, para conocer, por ejemplo, las diferentes combinaciones que se pueden establecer con los componentes léxicos o tokens y que se pueden evaluar de forma correcta. Ahora, en un compilador de una sola pasada, existen estos también, el analizador sintáctico incorpora todas las fases del compilador y por tanto puede no ser necesario un árbol sintáctico de forma explícita. Los que más se utilizan son los compiladores que requieren un árbol sintáctico. De hecho, si nosotros tomamos esta estructura del árbol, sirve hasta para establecer decisiones. De hecho, hay un algoritmo dentro del Machine Learning que se llama árbol de decisión. Entonces, cuando se tiene una estructura arborescente o una estructura arbórea, ¿verdad? Como usted lo quiera ver, como usted lo quiera tomar, entonces resulta mucho más fácil conocer la estructura sintáctica. ¿Por qué?
porque yo puedo hacer las combinaciones y entonces luego de esas combinaciones, de establecer las combinaciones que me permite realizar el árbol sintáctico, entonces podemos hacer las diferentes comprobaciones o las comparaciones con lo que ya está definido, con, por ejemplo, un patrón o una expresión regular de cómo debería ser la forma correcta de escritura de una sentencia. Y están las gramáticas libres de contexto, ¿verdad? Que en nuestro caso, pues ya estuvimos conversando un poco sobre las gramáticas, ¿verdad? Son las que más se utilizan, las gramáticas libres de contexto, que van a ser las que prescriben la estructura sintáctica de programas bien formados. La mayoría de lenguajes de programación, por no decir el 100%, pues utiliza las gramáticas libres de contexto para establecer las reglas que van a regir ese lenguaje. Ahora, tenemos la estructura sintáctica que se puede escribir mediante gramáticas libres de contexto o también conocida como una notación BNF, la cual pues nosotros ya estamos utilizando dos de las representaciones que son más comunes. Por ejemplo, está la forma normal y está la notación de Backus. Así que una gramática libre de contexto puede verse como una especificación para la estructura sintáctica de un lenguaje de programación. Si hablamos de lenguaje, sabemos que detrás de todo lenguaje está una gramática. En este caso, pues, es una gramática libre de contexto. Es decir, están las gramáticas regulares también. Esto fue teoría de la computación. Pero si nosotros hablamos de las gramáticas libres de contexto, estas perfectamente se pueden representar o se pueden comprobar haciendo uso de autómatas finitos. Ok, entonces tenemos un tipo de análisis también que se llama análisis sintáctico descendente y está el análisis sintáctico ascendente también. En el caso del descendente, este tipo de análisis construye un árbol a partir del nodo raíz llegando a los nodos hoja en un recorrido, y aquí podemos recordar lo que veíamos allá en estructuras de datos, que estaba el recorrido en preorden, en orden y el postorden. Entonces aquí hace un recorrido en preorden en profundidad. Entonces estaba también un recorrido en anchura, si ustedes lo recuerdan. Entonces, se parte del axioma inicial o símbolo inicial, como normalmente se conoce, y van efectuando derivaciones por la izquierda hasta obtener la secuencia de derivaciones que reconocen la frase de entrada. Entonces se va haciendo lo que es o lo que usted ya conoce como una derivación más a la izquierda. ¿Qué significa? Un recorrido de izquierda a derecha y el primer elemento variable o el primer elemento no terminal que encuentre, ese lo va a traducir, ahora ya puedo utilizar este término, este concepto, lo puede traducir para que esté representado como elementos terminales y que todo el producto, que toda la estructura sintáctica perfectamente esté representada como elementos terminales. Entonces, algunos tipos del análisis descendente son, por ejemplo, uno se conoce como descenso recursivo, el predictivo no recursivo y el LL1. El que más se utiliza es por descenso recursivo, es decir, vamos desde la raíz hasta la hoja aplicando el principio de recursividad. Muy bien, entonces llegamos hasta aquí. Espero que haya quedado más o menos claro esto de la traducción dirigida por sintaxis. Y bueno, por ahí les dejo el video. Cualquier consulta, cualquier duda, pues con mucho gusto estamos ahí para solventarla. Así que nos vemos en la próxima sesión. Saludos.